han dado diversas interpretaciones, a veces las aplicaciones no son las adecuadas, es un tema complejo, es un tema que es totalmente ajeno a un sistema que puede denominarse inquisitorial. La prueba de referencia solo tiene sentido en un sistema acusatorio, en el sentido más amplio que se pueda tomar. Y hemos evidenciado, se encuentra así cuando la Corte hace referencia a los casos, que hay dos extremos. Aquellos jueces que prácticamente consideran toda declaración realizada por fuera del juicio oral una prueba de referencia y que la excluyen toda y dejan el proceso huérfano de cualquier nivel probatorio, y otros que pues es un regreso a la permanencia de la prueba donde incorporan absolutamente todo. Los dos extremos son negativos y lo importante es evitar los absolutos y tener conceptos que son nucleares, pues bastante claros sobre el significado de prueba de referencia. Antes de iniciar a explicar las reglas y luego comentar esa sentencia que es la más reciente que hay sobre el tema, que se les envió al correo, la sentencia SP 606 de 2017, quisiera hacer referencia a el por qué es que se rechaza o existe una tendencia a rechazar la prueba de referencia. Porque si sabemos ese por qué, pues vamos a tratar de comprender y comprenderemos aún mejor la naturaleza de lo que puede constituirse una prueba de referencia. En el sistema angloamericano existen tres condiciones ideales para que se pueda recibir una prueba testimonial, se considere confiable y se pueda valorar la credibilidad de la misma. Esas tres condiciones esenciales son, primero, el juramento. Ustedes saben que a partir de ese juramento que es prestado, pues se deriva en nuestro ordenamiento un falso testimonio en caso de que se calle total o parcialmente la verdad, y en los Estados Unidos lo que ellos llaman el perjurio. El segundo es la presencia del juzgador al declarar al testigo, porque puede observar el comportamiento del mismo, porque puede estar presente durante todo el cambio, durante ese proceso de interrogatorio, contrainterrogatorio, y observar cómo ese testigo va a declarar, cuál va a ser la semiótica, cuáles van a ser sus gestos, sin que necesariamente, a partir únicamente de algo que sea gestual, pueda deducirse credibilidad o no, pero sí puede sumar en razones para poder establecer factores de confiabilidad de ese testigo que no se podrían si no declara ante ese juzgador. Y tal vez uno de los puntos más importantes de condiciones ideales para tomar la prueba testimonial es la disponibilidad del testigo para ser contrainterrogado, que es el elemento clave del derecho a la confrontación. Se les enviaba un documento donde iniciamos con el derecho a la confrontación porque quizás esa es la esencia de lo que nosotros podemos denominar prueba de referencia y la razón de ser también de por qué existe tanto recelo en no admitir una prueba que se considere referencia, porque se vulnera el derecho a la confrontación, que es distinto al derecho a la contradicción, como lo vamos a ver ahora. Entonces, ustedes pueden ver que salvo en las denominadas declaraciones juradas, normalmente, por ejemplo, en las entrevistas que se le toman a los testigos, pues no se garantizan esas tres condiciones ideales que permiten darle mayor fiabilidad, confiabilidad al testimonio. Normalmente no hay juramento, evidentemente no es ante un juzgador y evidentemente no se garantiza el derecho a la confrontación. Entonces, ¿qué ocurre? Hay cuatro riesgos muy importantes a la hora de tomar cualquier declaración testimonial que han sido evidenciadas por la psicología del testimonio. La primera, la percepción del evento. La segunda, el recuerdo del evento, las fallas de la memoria. La tercera, la narración del evento frente a la ambigüedad misma de la narración. Y la cuarta, la sinceridad del declarante. Esos cuatro aspectos son riesgos de cualquier prueba testimonial, sea de referencia o no sea de referencia. Pero ¿qué ocurre? Que con la prueba de referencia no se pueden controlar de la misma forma esos cuatro riesgos. La percepción del evento y el recuerdo del evento, que son las fallas de la memoria, deben ser controlados a través de ese interrogatorio y contrainterrogatorio con presencia del juzgador para poder identificar cuándo, por ejemplo, se ha falseado la realidad. Y acá es importante establecer una distinción que es de lógica, que viene de la lógica en general, y es la distinción entre mentir o falta de sinceridad y falsedad. Un testigo puede decir algo falso, pero ser sincero, no estar mintiendo. Entonces son conceptos diferentes. La mentira se produce cuando la persona, independientemente de que diga la verdad
o que lo que diga sea falso, cree que lo que dice es verdadero. Entonces, mentir está asociado con la falta de sinceridad del testigo, mientras que la falsedad es algo objetivo, de tal manera que un daltónico que no sepa que lo es, puede confundir los colores, desconocer que lo hace, y cuando se le pide que rinda testimonio, él puede estar suministrando un dato falso, pero no mentiroso. Él no está faltando a la sinceridad, y esto es muy importante distinguirlo. Por eso, esta agrupación tan interesante que se hace de psicología del testimonio y que ha sido importante a la hora de determinar los riesgos de lo que se considera la prueba testimonial. Por eso es tan importante poder saber realmente cómo percibió el evento, cómo es la memoria de ese testigo, inclusive cómo funciona la memoria de ese testigo. Poder determinar también si la narración que está dando es ambigua o no. Ustedes pueden, y lo saben, que en una entrevista no se alcanza a veces a identificar en toda su dimensión, sobre todo en una entrevista escrita, realmente qué quiso decir el testigo. Y el lenguaje es totalmente ambiguo, tiene múltiples interpretaciones. Y si yo no tengo el testigo para preguntarle, ¿usted realmente qué quiso decir con esto? Pues las interpretaciones pueden ser variadas. Y una puede ser favorable al acusado y otra no. Ahí ocurriría algo muy interesante, y es que si tenemos una entrevista escrita con un fragmento que se puede interpretar de manera, por ser ambiguo, se puede interpretar de varias maneras, pues evidentemente la interpretación que fuera más favorable al acusado debería escogerse. Sin embargo, a veces ese análisis no se realiza. Pero por eso es que se debe evitar a toda costa que la prueba de referencia sea la prueba principal, por ejemplo, de la acusación, porque riesgos como ese de la narración ambigua no se pueden controlar. En cambio, si el testigo viene acá y dice algo que puede ser tomado en varios sentidos, está la facultad de quien interroga para aclarar. En el contrainterrogatorio mismo inclusive puede llegarse a eso. En últimas, el Ministerio Público, que debe ser pues, prudente y discreto, podría preguntar sobre eso, y el mismo juzgador, porque si tenemos algo ambiguo, la gracia de tener al testigo es precisamente aclarar qué quiere decir. Pero ¿cómo le preguntamos a un pedazo de papel qué quiso decir? Nos atenemos simplemente a la misma interpretación de cada uno de ellos. Entonces, nótese que la prueba testimonial se rinda ante el juzgador o por un papel o por fuera del juzgador, del juicio oral, siempre va a tener el riesgo de la ambigüedad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si tenemos en presencia al testigo, esa ambigüedad se puede clarificar. En cambio, si se rindió por fuera del juicio oral, es imposible. Esto es para explicarles el porqué, la razón de ser de que la prueba de referencia sea excepcionalmente admisible y que la regla general sea su no admisibilidad. Entonces tenemos errores en la percepción del evento, en la memoria y también la falta de sinceridad del declarante, que puede ser percibida más fácilmente si tenemos al testigo allí que específicamente por una entrevista. Ahora, de todas maneras, la prueba de referencia tiene sus excepciones y esas excepciones corresponden a unas garantías específicas. O sea, no de cualquier manera se va a aceptar la prueba de referencia en el juicio oral, pero se acepta excepcionalmente. Algunas de las garantías que se han agrupado, una de ellas es la garantía de confiabilidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, la declaración de quien está en peligro de muerte y explica previamente a eso que se encuentra en esa situación, pues resulta que es bastante confiable, porque normalmente quien se encuentra en esa situación límite, pues es confiable que lo que diga sea sincero, lo que no significa que sea falso. Recuerden la diferencia entre falta de sinceridad o mentira y falsedad. El hecho de que un testigo sea sincero no significa que esté diciendo la verdad. Y también puede ocurrir que inclusive en casos excepcionales el testigo mienta y sin embargo esa mentira sí se corresponde con la realidad. Entonces esas que parecen en un momento sutiles diferencias son muy importantes a la hora de realizar la valoración y no confundir falsedad con falta de sinceridad. Garantías de fiabilidad de la memoria. Por ejemplo, nuestro Código de Procedimiento Penal en sus excepciones recoge los escritos de pasada memoria, precisamente por la confiabilidad que tienen los mismos. ¿Por qué? Porque resulta, vamos a imaginarnos un ejemplo que da el profesor Quesaponte, donde tenemos una persona que está siendo testigo del tráfico de armas nucleares y hay unos contenedores donde se encuentra eso y cada contenedor está numerado. Entonces él lo que llega es, apunta todas las placas y apunta, póngale ustedes 100 placas.
Por más que se le vaya a refrescar memoria, definitivamente el testigo no va a recordar sus planes. Pero ¿qué tan confiable es eso? Altamente confiable. En ese momento la persona tuvo conocimiento personal y pudo copiar, por ejemplo, en una libreta, y eso se convierte en un escrito de pasada memoria. ¿Por qué se admite, a pesar de ser una prueba de referencia que va a tener incidencia directa? Por la alta confiabilidad que va a tener precisamente ese escrito. Entonces, como regla general, la prueba de referencia no se admite, pero excepcionalmente, si es confiable, y digamos que nuestro Código de Procedimiento Penal ha aceptado esas situaciones y cuando es confiable, o falta disponibilidad del testigo, que es otra de las causas, en este caso necesidad de la prueba de referencia, se puede admitir. Así las cosas, es importante que identifiquemos 3 características que tienen una evidencia para que sea considerada prueba de referencia. Lo primero es que tiene la finalidad de incorporar al debate de juicio oral conocimientos personales ajenos a quien declara o aseveraciones que fueron realizadas antes del debate probatorio. Es muy importante que tengamos en cuenta algo sobre este aspecto, y lo primero es el tema de aseveración. En el documento que se les envió, les digo a página, ¿cuál es la página específica en la que se encuentra? Se da la definición sobre lo que significa aseveración. Se encuentra en la página número 3 y ahí se explica qué es una declaración y qué se entiende por aseveración. Dice que también una conducta no verbalizada, que si se va a tomar como aseveración, puede ser tenida en cuenta como prueba de referencia. ¿Por qué? Porque puede ocurrir perfectamente que una persona no haya verbalizado nada y sin embargo haya realizado un señalamiento. Esa conducta no verbalizada puede ser tomada como una aseveración y en consecuencia como una prueba de referencia. Vamos a dar un ejemplo de esto. Vamos a suponer que me van a llevar a mí, que no tengo conocimiento personal de los hechos que han ocurrido. Y resulta que acá tenemos al doctor, y el doctor es quien tuvo conocimiento personal sobre algo que haya visto de manera específica. Resulta que cuando se le interroga sobre ese aspecto, si pudo ver o no a la persona, si la pudo identificar, él no hace ninguna manifestación. Como yo veo que se encuentra nervioso, le pregunto, vamos a usar un lenguaje en clave. Entonces, si usted se quita los lentes, yo entenderé que usted lo vio. Y a partir de esos o gestos, yo voy a identificar a la persona y las características que tenía. Entonces, yo le empiezo a preguntar, ¿Juan Pérez es la persona que asesinó? Y se quita los lentes. Vuelve y se los pone. Y vuelvo y le pregunto, ¿estaba vestido con chaqueta? No se los quita. Esa no es el dato. Vamos a ver si la persona se encontraba vestido con bermudas, y se los quita. Y así empiezo, solo a través de gestos, a identificar a una persona. Puede ocurrir que me lleven a mí a juicio para que yo declare esas circunstancias. Y entonces la persona diga, no, eso no es prueba de referencia porque como no hubo verbalización, entonces no se tiene por declaración. Ojo, el concepto de declaración se va a entender como una aseveración o como una conducta no verbalizada que se vaya a tomar como una aseveración. Esa, digamos, es la ampliación que ha dado los Estados Unidos y que la Corte, ahí se les pone a pie de página, ha asumido frente a esa doctrina extranjera. Entonces el concepto de aseveración vamos a tenerlo más allá del lenguaje escrito o oral. Inclusive también los gestos, si se toman como una aseveración o afirmación y son realizados por fuera del juicio oral y declarados por quien no tuvo conocimiento personal frente a estas características que también se deben sumar, estaremos en una prueba de referencia. Entonces debe tener la finalidad de incorporar al debate conocimientos personales ajenos a quien declara. Porque si él no tiene conocimiento personal, no puede declarar sobre eso. Específicamente nuestro Código de Procedimiento Penal establece en el artículo 402 que lo que declara debe ser lo que él conozca personalmente. O aseveraciones que fueron realizadas antes del debate probatorio. Segundo, impide tener la posibilidad de interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, controlar la práctica del interrogatorio y estar cara a cara con los acusadores, vulnerando el derecho a la confrontación. La médula de la consideración de una prueba de referencia es, sin lugar a dudas, el derecho a la confrontación. No debemos, digamos, asimilar confrontación con contradicción.
La facultad que tiene, por ejemplo, la defensa de presentar otras pruebas es contradicción. Inclusive, la facultad de doble instancia de poder apelar puede considerarse contradicción. Pero la posibilidad de contrainterrogar a los testigos de cargo, de tener cara a cara a quien lo está señalando, es propio del derecho a la confrontación. Uno de los grandes debates es si el derecho a la confrontación lo tiene solo el acusado o también lo puede tener la otra parte, que sería la fiscalía. Si nosotros lo miramos en su pureza, el derecho a la confrontación está hecho para el acusado. Pero eso daría una extensión bien interesante de cuánta entonces prueba puede traer a juicio la defensa sin que se considere prueba de referencia, teniendo en cuenta que la confrontación no estaría vulnerada. Y tercero, que es algo de lo que más complejidad a veces trae, se utiliza para demostrar la verdad de lo aseverado. Si no trae al testigo para demostrar la verdad de lo aseverado, sino por ejemplo para únicamente demostrar que existió la manifestación, no se considera prueba de referencia. Ahorita vamos a dar unos ejemplos visuales que van a permitir que esto sea pues mucho más claro. Bueno, el derecho a la confrontación ya lo vimos y vamos a establecer eso de qué es la verdad de lo aseverado a partir de una extensión de la interpretación que ha realizado la Corte. Tema de prueba y medio de prueba. ¿Por qué está integrado el tema de prueba? Pues por todo lo que sea pertinente e interese al debate. En el caso de la Fiscalía, lo que se denominan hechos jurídicamente relevantes. Y los hechos jurídicamente relevantes son los que se adecúan a los elementos de la responsabilidad penal. Esos son los hechos jurídicamente relevantes y son tema de prueba. Y el medio de prueba es el que se utiliza para hacer dicha demostración. Aquí vamos a ver algo que son los niveles de referencia. El primer testigo que está allá, que tiene anteojos, es el testigo directo. O sea que debemos llevar a ese señor, a ese, no a los otros. ¿Sería viable llevar a este testigo? Él le contó a ese testigo lo que vio. Si el primer testigo fallece, por ejemplo, es secuestrado o se da alguna de las cosas. Lo que él declare es prueba de referencia de primer nivel. Y es este testigo el que tenemos que llevar, suponiendo que se den las causales. Porque si no se dan las causales, nada de lo que diga puede ser admitido en juicio. Inclusive ahorita vamos a ver lo que es un falso juicio de legalidad, por ejemplo, o un falso juicio de convicción cuando se condena únicamente con prueba de referencia, y cuáles son los errores que en una sentencia se pueden incurrir si llevamos a este testigo y por ultrapasividad de las partes permitimos que hable, o valoramos lo que él dijo. No, quien debe ir es él. Y si equivocadamente llevamos a este testigo y nadie objeta, no puede ser valorado lo que él diga, sino únicamente lo que él dijo. Y si no, es como si no existiera. Entonces, a veces ocurre que no lo llevamos a él, sino a él, o inclusive a este testigo. Estos son niveles de referencia. Prueba de referencia de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. El hecho de que el testigo directo haya muerto habilita llevar al segundo testigo, pero eso no significa que podamos llevar también al tercero, al cuarto, al quinto. Por eso es tan importante determinar los niveles de referencia. A veces creemos que porque se ha permitido o se ha viabilizado la prueba de referencia que murió, cualquiera de estas personas puede ir, y no es así. Quien debe ir es el primer nivel de referencia. A veces ocurre que se presenta el fenómeno de la prueba de referencia múltiple. Hay apartes que son admisibles y apartes que son inadmisibles. Aquí adelante hay puesto sí. Aquí adelante también hay. Vamos a tomar en cuenta, vamos a suponer que esta es una típica entrevista realizada por un miembro de policía judicial a un testigo directo. ¿Listo? Entonces estamos llevando como medio de prueba esto.
Este no es el tema de prueba. Sería el tema de prueba si estuviéramos buscando a esta persona, por ejemplo, por falso testimonio y esto fuera una declaración jurada. Pero no vamos a dar ese ejemplo. Vamos a pensar es que esto constituye la entrevista de un testigo directo que observó cuando A mató a B. ¿Listo? Y resulta que lo que hay acá es una prueba de referencia. Lo primero, el primer problema jurídico que nosotros debemos resolver es si es prueba de referencia o no es. Ese es el primero. No pasar de una vez a si es admisible o no es admisible. O sea, lo primero es determinemos si esto es prueba de referencia o no es una prueba de referencia. Una vez que digamos es prueba de referencia porque esto es medio de prueba y no tema de prueba, porque vulnera el derecho a la confrontación, porque se pretende probar la verdad de lo aseverado, pasamos al segundo interrogante. Admisible, vamos a pensar que el testigo directo falleció, murió y por lo tanto es admisible. Ahora viene otro interrogante. Todo lo que está acá es admisible, todo. Eso es algo que nosotros también debemos determinar, porque puede ocurrir que lo que haya acá sea prueba de referencia múltiple. El testigo diga, yo vi cuando A mató a B. También me contaron que previamente ya esa parte es una prueba de referencia de segundo nivel. Esa parte no puede ingresar, porque si esa persona que le contó a él no falleció, por ejemplo, existe, pues debieron traer a esa persona. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando hay prueba de referencia múltiple? ¿Qué debemos hacer con esta entrevista? Primero, ¿qué debió haber hecho el fiscal? El fiscal no debió haber traído todo esto, debió traerlo de otra forma. Pero si llega a juicio y le manifiesta, por ejemplo, la defensa, vea, lo que pasa es que aquí hay prueba de referencia de primer nivel, que es admisible, no lo discuto, se murió el testigo, pero hay una parte que es de segundo nivel, que es inadmisible. ¿Qué es lo correcto? Me gustaría saber qué solución se le puede dar, por ejemplo. ¿Qué solución le darían ustedes? Necesariamente, si opera el fraccionamiento del conocimiento personal, debe ser entendible. Es decir, que cuando se fraccione el conocimiento personal, el primero, y no el de segundo grado, él por sí solo subsista, sea la continuación de la versión que iba a dar el juicio, porque si esa subsistencia pierde peso con el fraccionamiento de segundo grado, es necesario que no se incluya ninguna de ellas o no se incorpora ninguna de ellas como regla que fija el procedimiento para la incorporación de esa declaración fuera del juicio oral. Ok, o sea, lo que nos dice el doctor es, primero vamos a mirar si quitando o suprimiendo esa parte queda lo otro con sentido. Se puede quedar totalmente sin sentido, sin significado. Si queda con sentido, ¿qué haríamos? Si queda con sentido, necesariamente, entendiendo en la dinámica de la audiencia, puede admitirse la incorporación si se aplicaron los presupuestos para ello y se autorizó por el juez. De no ser así, entonces la defensa tiene una carga argumentativa para que no incluya ninguna de las dos. Bueno, yo quisiera comentar algo que me parece, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero en otros sistemas son, entre comillas, muy delicados por lo que conoce el juez, al punto tal que al juez no podría pasar el documento sin haber tachado previamente o eliminado previamente la información que es de segundo, tercero, cuarto grado, porque lo estamos contaminando. Si nosotros en este sistema le permitimos todo el documento para discutir con el juez lo que serían los otros grados de referencia, aunque los eliminemos, lo contaminamos. Claro, pero dijo el doctor José María que partamos de la base que el fiscal pues omitió todo ese procedimiento. Entonces, pero digamos el punto de lo que estamos discutiendo, que primero, claro, lo ideal es que el fiscal a sano ejercicio de buena fe y de lealtad elimine de entrada lo que no corresponde. Pero si no se hace así, yo como defensor debería, en el ejercicio de traslado de ese documento, oponerme a que se le entregue al juez, aunque sea prueba de referencia, sin que previamente se elimine esa información para que no lo contamine. Correcto, y ese filtro necesariamente en la preparación del juicio, es decir, en la audiencia preparatoria. Puede ser, lo que yo les digo es esto, que al juez no se le debe entregar el documento sin el filtro previo, porque si no, no vale la discusión, porque lo van a contaminar de alguna forma. Inclusive se le recomienda a la defensa que extraiga las primeras palabras
de donde se pueda evidenciar que hay un segundo nivel, por ejemplo, y se le pueda comunicar. Por ejemplo, dice, y me contaron, y supe que, y escuché, pero no vi. Entonces se extrae eso sin la otra parte que es lo importante, lo que vio, lo que contó, lo que escuchó. De tal manera que el juez sepa que hay posiblemente, yo también puedo estar mintiendo, evidentemente, que hay posiblemente algo de referencia de segundo nivel inadmisible. Y ante el hecho de que sea segundo nivel inadmisible, lo que se tiene es que seccionar. Pero llevemos al extremo de que todo estuvo mal y se metió, ¿cierto? ¿Se puede valorar? No se puede valorar. Claro, la contaminación que no se la quita nadie del cerebro al juez, pero no lo puede incluir en la sentencia. ¿Listo? Eso es algo importante. Ojo, que ahí también hay otra cosa interesante. La fiscalía no podría alegar en un ejercicio de descubrimiento que como es prueba de referencia se lo taché para que no haya discusión. Porque, ojo, el que no debe conocer es el juez, pero la defensa debe conocer todas las pruebas de referencia, no importa que sea el nivel, porque ese ejercicio que tuvo la Fiscalía de Información y la defensa debe conocer en integridad el material que tiene para saber si de ahí deriva un dato que le interesa a su cliente. Entonces, ojo, la prueba de referencia exclusivamente es para que mantengamos al juez en el primer nivel de conocimiento, pero no para que se convierta en un mecanismo para oponer la información a la defensa. Y es que eso también tiene asidero en algo que ha estudiado la psicología del testimonio y la psicología social. Hay un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, que se llama El sesgo de anclaje y ajuste. Cuando uno llega, también lo llaman sesgo de la primera impresión, cuando uno llega y obtiene una información, una primera impresión sobre esto, que tiene la entidad suficiente para convencerlo y favorecer una de las tesis, así sepa jurídicamente que no lo puede valorar, él busca, como se ancló a esa tesis, por eso se llama sesgo de anclaje y ajuste, se ancló, él va a intentar hacer que el resto de cosas reinterpretarlas de tal manera que apoyen su teoría, así no use esto. Por eso uno debe evitar que cualquier contaminación le llegue al juez, pero no para ganar el caso, es porque eso impide que se haga un ejercicio imparcial, objetivo de las pruebas, ¿sí? Porque no es simplemente un juego estratégico. Así uno como defensor, evidentemente, cuando uno tenga el caso, busque una estrategia, pero estamos hablando del juez, ¿no? De la posición de ese juez director del proceso, donde para evitar que se parcialice con cualquiera de las tesis y realmente pueda hacer un análisis objetivo, que toda contaminación se le evite al mismo y que él mismo lo controle. O sea, ustedes como jueces deben evitar esa contaminación. Si no, yo no me acerque a eso. Si no hemos resuelto el tema de si es admisible o no, ¿por qué me lo va a acercar? Primero resolvamos este tema, déjeme decidir si realmente es admisible o no es admisible toda, o si fragmentariamente lo es. En torno al tema del descubrimiento de la totalidad que hace la Fiscalía, es muy interesante ver y conocer que el descubrimiento de la Fiscalía es constitucional. En cambio, el descubrimiento de la defensa es legal. Y por eso puede tener unas limitaciones que eventualmente no tiene, aunque uno por libertad pues debe descubrir todo, pero que no tiene la Fiscalía. La Fiscalía tiene un asidero constitucional muy importante. Inclusive ese ámbito también de lealtad en los Estados Unidos, lo que es el discovery, no se da en una audiencia, eso se da por fuera, uno lo conoce, no contamina al juez, aunque allá no hay problema con contaminar al juez porque el juez no es el juzgador es el jurado, no existe ese inconveniente. Entonces, esto es muy importante y miren que hay varios problemas jurídicos que se deben tener en cuenta a la hora de dilucidar lo que es la prueba de referencia. Y el primero es los niveles, porque estos dos niveles adicionales ya serían inadmisibles. Prima facie, a primera vista, porque puede ocurrir que se presente algo excepcional donde se den ciertas causales que uno pueda mirar si sería o no. Bueno, esta es una forma típica de prueba de referencia y es cuando una persona le cuenta dónde llevamos a esa persona. Eso significa que llevamos como medio a un testigo, pero puede ocurrir que llevemos como medio un documento. Lo que les quiero decir con esto es que la prueba de referencia puede estar contenida en un papel o en la mente de una persona, y no necesariamente en un papel o en la mente de una persona. Es decir, no es un criterio de distinción, exacto, no es un criterio de distinción donde está contenida la declaración realizada por fuera del juicio oral. A veces pasa que aprendemos ciertos conceptos y los dejamos estáticos, a uno le ocurre eso todo el tiempo.
Entonces uno dice, pruebas de referencia son entrevistas y nada más, lo que está en papel. Y cuando llevan a un testigo y el testigo habla de lo que le contaron y se objeta, oiga, esa pregunta es de referencia o esa respuesta de referencia, y dice, no, ¿cuál prueba de referencia? Si no, eso no es ningún documento. Es que perfectamente el testigo, la persona, puede que lo que vaya a declarar no lo conozca de forma personal, se lo hayan contado y se cumple las características, sea prueba de referencia. Entonces, ese sería un ejemplo. Le vamos a la chica de rojo, y la chica de rojo, si no se murió la chica de azul oscuro, pues evidentemente no tendría sobre qué declarar, porque no tendría conocimiento personal. Ahí en ese nivel, digamos que pasó, la declaración pasó en